Suecia es un país conocido por su calidad de vida, así como por tener una mentalidad moderna y liberal. A lo largo de los años 70 y 80, se convirtió en un refugio para inmigrantes y refugiados de todos los rincones, la mayoría de los cuales se instalaron en su capital, Estocolmo. Estocolmo era una ciudad en pleno crecimiento. La recuerdo como un lugar agradable para vivir, donde podías sentirte seguro. Habíamos recibido a muchos inmigrantes, pero la postura general creo que era bastante generosa hacia cualquier persona que buscara una vida mejor. Los cambios a los que se ve sometido Estocolmo también generan grandes tensiones, lo que hace que en 1990 aumente el número de crímenes raciales. Este mismo malestar pasará a un primer plano a raíz de una serie de violentos ataques sorpresa. 2 de agosto de 1991. Los servicios de emergencia trasladan al hospital a David Gebramariam, un inmigrante de Eritrea, a causa de una grave hemorragia. El joven, de 21 años, habla con la policía y les cuenta que ha sido atacado sin motivo aparente. Esa misma tarde, David salía de una estación de metro acompañado de otros 2 jóvenes. Era estudiante y esa noche había salido con unos amigos para divertirse. David se detiene para encender un cigarrillo cuando ve un punto de luz rojo moviéndose entre los árboles. Uno de sus amigos vio el punto de luz en su ropa, justo en la espalda, y empezaron a discutir sobre lo que podía ser. Algo estaba pasando. Unos segundos más tarde, oyen la detonación. Los chicos salieron huyendo del lugar y David se desplomó. En el suelo, David se da cuenta de que le han disparado. Le habían disparado por detrás, justo por encima de la cadera, en el costado derecho. Por la mañana, mientras David se recupera en el hospital, la policía investiga el lugar de los hechos. Fotografían el lugar y buscan alguna bala o cartucho que pueda haber dejado el atacante. Acudimos a la escena del crimen e intentamos descubrir dónde se había situado el agresor. Recorrimos la zona con un detector de metales, pero no encontramos nada, ni rastro del disparo. La ropa de David se examina en el laboratorio en busca de pistas. Después de analizar la ropa, descubrimos que la herida había sido causada por un arma de fuego de pequeño calibre. Las prendas no mostraban un orificio de salida. Lo más probable es que la bala atravesara la cadera y terminara en sus pantalones, de donde desaparecía al correr hacia la estación o cuando se lo llevaron en la ambulancia. No conseguimos ni una sola prueba material de la escena del crimen. Mientras la policía busca pistas e interroga a los amigos de la víctima, la noticia sobre el extraño incidente se extiende por la ciudad. Los periódicos hablaban largo y tendido sobre el intento de asesinato. El artículo mencionaba el punto de luz rojo sobre el cuerpo de la víctima. La policía no encuentra pruebas ni motivos por los que alguien quisiera atacar a David, así que el incidente pasa a considerarse una agresión aislada. ...21 de octubre de 1991... un estudiante iraní de 25 años llamado Shahram Khosravi sale de un gimnasio municipal y se dirige a casa en plena noche. Ocurrió en medio del parque, en la zona por donde suelen moverse los estudiantes. Aparte de ellos, no hay mucha gente que suela recorrer ese camino. Shahram oye un ruido entre los arbustos. Cuando se acerca para ver de qué se trata, cae al suelo con un disparo en la mandíbula. Un hombre en bicicleta lo encuentra sangrando y de inmediato llama a una ambulancia. De camino al hospital, el joven cree notar un diente roto en la boca. Sin embargo, resultan ser los restos de la bala que pronto pasarán a manos de la policía.
Nos enviaron los fragmentos de la bala en una bolsa de plástico. Por suerte, uno de los trozos era lo bastante grande como para comprobar las marcas y saber que la bala era del calibre 22. De eso no teníamos duda. 27 de octubre, una semana más tarde, Dimitrios Karamallegos, un indigente de origen griego, se dispone a pasar la noche al raso, cuando alguien pasa en bicicleta junto a él. Unos segundos más tarde, el hombre vuelve a aparecer a pie y avanza hacia él. Vio una luz roja que venía del hombre que se estaba acercando. Unos segundos más tarde, le habían disparado 2 veces a la altura del vientre. Dimitrios consigue escapar hasta una comisaría cercana, donde relata su historia y lo llevan al hospital. Las heridas no son mortales, pero la víctima se niega a recibir ningún tratamiento más allá de las primeras curas. Salió por la puerta sin más. Se negó a que lo operaran. En un intento por descubrir el lugar exacto donde fue atacado, la policía trata de localizar a Dimitrios para volver a interrogarlo. Sin embargo, no tiene una dirección fija y no consiguen ponerse en contacto con él. Mientras tanto, la prensa nacional se hace eco de los detalles del ataque y contribuye a avivar el temor de que los 3 incidentes sean obra de una misma persona. Los periodistas ya pensábamos que era una sola persona antes de que la policía ni siquiera se lo planteara. Heverson Vieira da Costa es un músico brasileño afincado en Estocolmo. Todo el mundo hablaba del tema, pero en ese momento aún no estábamos seguros de que fuera un hombre que disparara a inmigrantes, aunque sí teníamos la sensación de que algo así podía estar sucediendo. Heverson está ultimando los detalles de un concierto que dará con su grupo esa misma noche, cuando observa una extraña figura detrás del edificio. Estaba en el jardín que había detrás del edificio. Para llegar hasta allí había que pasar por la cocina y cuando salí me senté en las escaleras a fumar. Mientras estaba sentado, vi a un hombre dando vueltas por el jardín. Había algo muy raro en él. Llevaba una gabardina y el pelo no era natural. Parecía una peluca. Casi una hora más tarde, Heverson vuelve a entrar y siente que no está solo en el interior del edificio. Tenía la sensación de que había alguien detrás de mí. Así que me di la vuelta y ahí estaba el hombre del jardín. Su cara no mostraba ninguna expresión, pero me pareció que su mirada estaba llena de odio. El hombre saca algo de la gabardina. Enseguida vi que era un arma con una mira láser. De repente, recordé todo lo que había leído en los periódicos y supe que era él. Me tenía acorralado, no podía hacer nada. Sabía que iba a dispararme. Escuché 3 detonaciones, una detrás de otra. Bang, bang, bang. Heverson cae al suelo tras recibir los disparos en la mandíbula y el estómago. Empecé a sentir un dolor terrible y tenía la cabeza a punto de estallar. Cuando miré al suelo vi sangre. Un charco de sangre que se iba haciendo cada vez más grande. Supe que aquello no pintaba bien. Estaba seguro de que iba a morir. Tenía miedo. Mucho miedo. Un amigo de Heverson oye los gritos desde la habitación contigua y corre hacia él. Enseguida vuelve a salir en busca de ayuda. Cuando volvió, se quitó el jersey para apretarlo contra mis heridas. Yo le decía que iba a morir. Cuando la policía llega con los servicios de emergencias médicas, Heverson casi ha perdido 3 litros de sangre. Aunque su mandíbula está hecha pedazos, es capaz de hablar brevemente del ataque.
Les dije que tenía una mira láser. Los agentes se miraron y me preguntaron si estaba seguro. Yo les dije que no tenía ninguna duda y entonces me sacaron de allí. No podía seguir hablando. En un hospital cercano, los médicos sedan a Heverson y se esfuerzan por salvar su vida. Mientras tanto, el forense Sonny Bjork llega a la escena del crimen. Ya habían acordonado el lugar cuando llegamos, así que procedimos a examinar la escena del crimen. Sacamos fotos de todo lo que había. Podía verse algo de sangre en el suelo. También encontramos 3 casquillos nada más cruzar la puerta. Los recogimos junto con una bala que había en el suelo. Mientras tanto, otros agentes peinan el vecindario. No tardan en dar con una mujer que dice haber visto a un hombre huyendo del edificio. Nos habló de un hombre con una gabardina de color marrón claro. Era pelirrojo y llevaba gafas. Heverson aún lucha por su vida en el hospital. De modo que esta mujer tal vez sea la única persona que puede identificar al criminal. La policía llama a un retratista que plasma sobre el papel su recuerdo del sospechoso. El resultado es el rostro de un hombre pelirrojo con gafas rectangulares de montura metálica. Obtuvimos el retrato de un hombre pelirrojo con el pelo largo. El color era muy intenso. De hecho, nunca había visto algo así. Mientras tanto, a raíz de la noticia de la reciente agresión, una nueva oleada de terror sacude Estocolmo. Gran parte de la población cree que todos los ataques son obra de un mismo hombre, que dispara deliberadamente contra inmigrantes y que ha sido bautizado por la prensa como el hombre del láser. Noviembre de 1991. En Estocolmo, un criminal bautizado con el nombre de el hombre del láser es sospechoso de haber disparado contra 4 inmigrantes usando un rifle con mira láser. Su última víctima, Heverson Vieira da Costa, lleva 6 días inconsciente en el hospital. Cuando despierta, la policía por fin puede hablar con él. No podía hablar. Tenía la cara hinchada y el dolor era muy agudo. La policía le muestra el retrato robot que han obtenido con ayuda de una testigo. Lo veía por todas partes, en mis sueños, en cualquier parte donde mirara. Cuando la policía vino con el retrato robot, les confirmé que era muy parecido al hombre que había visto. Mientras la policía se plantea si difundir la imagen, la bala y los casquillos hallados en la última escena del crimen se examinan con microscopio en el Laboratorio Forense Nacional. Cuando tienes que analizar un casquillo, lo colocas boca abajo y diriges una luz intensa hacia la base. Después, solo tienes que comparar las marcas. Observando las marcas que han dejado el percutor y el extractor del arma, los forenses determinan que los proyectiles probablemente se han disparado con un rifle semiautomático Erma EM1 del calibre 22. Además del modelo, también son capaces de distinguir las marcas específicas del arma. Una especie de huella balística que les permitirá identificarla si la encuentran. ...8 de noviembre. Una semana después de que Heverson Vieira da Costa sea agredido, Jimmy Ranchbar, un iraní de 34 años, pasea por la calle. Jimmy lleva más de 10 años viviendo en Suecia, junto a su esposa y sus 2 hijos. Iba de camino al piso de estudiantes donde solía ir a estudiar. Fui a abrir la puerta del edificio y entonces ocurrió. Una figura surge de las sombras detrás de Jimmy y realiza un único disparo. Cuando los servicios de emergencias llegan con la policía, lo trasladan de inmediato al hospital. Mientras tanto, los investigadores acordonan la zona y encuentran el casquillo. La noticia del ataque se extiende con rapidez. Y Heverson Vieira da Costa no tarda en enterarse desde el hospital.
Estaba viendo las noticias y dijeron que habían disparado a alguien. Sabía que había sido él. Le había atacado como si le estuviera ejecutando. La víctima estaba estudiando porque quería una vida mejor para sí mismo y para su familia. Me pasé la noche rezando para que sobreviviera. Por desgracia, las lesiones de Jimmy Ranchbar son demasiado graves y fallece durante la noche. Entonces, por fin lloré. ¿Por qué él había muerto y yo no? Yo estaba soltero, pero él tenía hijos. Ahora esos niños tendrían que crecer sin él, mientras que yo seguía vivo. Eso es algo que me sigue martirizando. Ismail Zenali, un amigo de Jimmy Ranchbar, también recibe la noticia. Un amigo me llamó preguntando si sabía lo que había pasado. Y después me dijo que Jimmy había muerto. Yo le respondí que eso era una locura. Jimmy seguía siendo demasiado real para mí. El hombre del láser, mi amigo asesinado, no lo entendía. Creo que estaba en estado de shock. Entonces el pánico se extendió por Estocolmo. El hombre del láser no solo comienza a actuar con más frecuencia, sino que se acerca más a sus víctimas. Antes de que me disparara, atacó a otro hombre a unos 20 metros de distancia. Como no lo mató, se acercó más. Pero el siguiente también sobrevivió. Volvió a acercarse y tampoco le mató. En mi caso, atacó a tan solo 2 metros y sigo vivo. Así que al siguiente le disparó a quemarropa. No había conseguido matar a los 4 primeros. Ahora quería demostrar de una vez por todas de lo que era capaz. Y lo mató. Nos enfrentábamos a un hombre que estaba cazando inmigrantes. La población aún no se ha recuperado del impacto cuando la autopsia de Jimmy Ranchbar arroja más luz sobre el asunto. Sonny Bjork está ahí para inmortalizar las pruebas. Fui a fotografiar la autopsia y ayudar al doctor. Sacamos radiografías del cráneo para comprobar dónde se había alojado la bala. Después de extraer la bala, se examina en el laboratorio junto con el casquillo que se ha encontrado en la escena del crimen. Ambos apuntan a un rifle semiautomático del 22. Descubrimos que habían usado el mismo modelo para disparar a Jimmy Ranchbar, a Heverson Vieira da Costa y a Khosravi. Mientras la policía sigue rastreando la escena del crimen en busca de más pistas. Comenzamos a hablar con la gente de inmediato, mientras peinábamos la zona. La policía hace público el retrato robot del sospechoso, con la esperanza de obtener alguna información. La gente empezó a vigilar a cualquier pelirrojo que vieran por la calle y a informar a la policía, que interrogó a muchos de ellos sobre sus movimientos. Al mismo tiempo, la policía recibe un sinfín de llamadas que dicen haber visto la huella inconfundible del hombre del láser. La situación se había vuelto un tanto histérica. Nos llamaban continuamente diciendo que habían visto un punto de luz. Así que enviábamos un coche a cada uno de esos lugares. Nos dio mucho trabajo investigarlo todo. Con una presión creciente sobre la policía, los equipos asignados al caso aumentan sus efectivos y los investigadores visitan las escenas de crímenes anteriores. Al ampliar el área de búsqueda donde Sharam Khosravi fue disparado, los detectores de metales encuentran un nuevo casquillo idéntico a los que tiene la policía. Es otro eslabón en la cadena de pruebas que relaciona los crímenes. Los intentos de asesinato contra Khosravi y Heverson, así como el asesinato de Jimmy Ranchbar, estaban conectados. Los expertos en balística lo habían confirmado. Sin embargo, las semanas pasan y la policía no encuentra sospechosos.
Es más, el hombre del láser parece haber desaparecido. Después de haber disparado a 3 personas en otras tantas semanas, ahora transcurren 2 meses sin que vuelva a actuar. En ese mismo momento, la policía de Estocolmo tiene que enfrentarse a una serie de atracos bancarios que parece haber llegado a un punto muerto. El culpable llegaba hasta el banco en bicicleta. Una vez allí, saltaba por encima del mostrador con una especie de rifle o un arma parecida y se hacía con el dinero. La historia tenía su miga. ¿Cómo podía un hombre en bicicleta salirse con la suya después de un atraco? Se desvanecía. Nadie pudo atraparlo. El hombre del láser y la serie de atracos quedan relacionados gracias a una cadena de extrañas coincidencias. Sin embargo, el asesino habrá tenido tiempo de volver a actuar y avivar el paso de sus brutales ataques. Enero de 1992. En Suecia, 3 personas han sido heridas y una ha muerto a manos de un sospechoso conocido como el hombre del láser. Un retrato robot da una idea general sobre el aspecto de este asesino, que ataca a inmigrantes valiéndose de una mira láser. La policía recibe un sinfín de llamadas de la aterrada población, pero no consigue ninguna pista concreta. Estábamos muy concentrados en resolver esos crímenes. Podíamos pasarnos trabajando 18 horas al día. Mientras la policía intenta reducir el ámbito de la búsqueda, se demuestra que el miedo a nuevos ataques está justificado. 22 de enero. En Uppsala, una ciudad a 70 kilómetros al norte de Estocolmo, un hombre de ascendencia chilena llamado Erik von Kamp-Rudloff pasea con su esposa cuando un enmascarado surge de las sombras. En cuanto Erik lo mira, el desconocido saca un revólver, dispara una vez y sale huyendo. Erik es trasladado de inmediato al hospital. Ha recibido un impacto en la cabeza, pero sobrevive. Al recuperar la bala, se descubre que proviene de un revólver del calibre 38. Sin embargo, debido a la naturaleza del ataque, la policía de Estocolmo sospecha que es obra del hombre del láser, que ahora oculta su rostro y usa un arma más potente. Nos lo dijeron al día siguiente. Y pensamos que tenía que ser la misma persona. Un día más tarde, el sospechoso actúa de nuevo. Estaba desesperado por matar. Sabía que había fallado 12, 13, 14 horas antes porque la víctima había sobrevivido. De vuelta en Estocolmo, Charles Daclama sale de su coche y se dirige a una tienda cercana. El mismo hombre enmascarado se acerca a este inmigrante de Zimbabue y dispara contra él. Creo que disparó 3 o 4 veces. Una de las balas le acertó en el pecho. Las heridas no resultaron ser tan graves y consiguió ayuda. La policía encuentra 3 balas del calibre 38, idénticas a la recuperada el día anterior. Miré las balas a través del microscopio y descubrí que tenían las mismas marcas en la vaina. Era del calibre 38, con la punta blanda y achatada. Pesaba lo mismo y tenía marcas idénticas a la bala de Uppsala. La policía también obtiene su pista más importante hasta la fecha, gracias a un hombre que ha visto huir al sospechoso. Había un testigo sentado en su coche cuando tuvo lugar el incidente que vio a un hombre con pasamontañas subiéndose al vehículo. Creía que era un ladrón dándose a la fuga, así que persiguió al Nissan Micra blanco en el que circulaba. Avisó a la policía y nos dio la matrícula. Por desgracia, eso no nos llevó a ninguna parte. La matrícula era robada y pertenecía a otro vehículo distinto. El asesino ataca de nuevo sin dar tiempo a que la policía siga esta nueva pista. Esa misma noche entra en un local donde se reúnen inmigrantes somalíes para charlar y jugar a cartas. Estaban sentados haciendo sus cosas
cuando de repente un hombre entró por la puerta. No dijo nada, tan solo los apuntó con un arma y disparó. Dos hombres resultan heridos como consecuencia del tiroteo. Creo que ambos recibieron el impacto en la cabeza. Es casi un milagro que no murieran. La policía percibe algo extraño en la escena del crimen. Las balas del calibre 38 han recibido daños, probablemente a causa del cañón del arma. Las muescas eran bastante profundas y no simples rasguños en la base de las balas. No había ninguna explicación. Aunque el sospechoso emplea un arma más potente, la inestabilidad de las balas puede haber salvado la vida de sus últimas víctimas. Ninguna de las balas atravesó el cráneo de los hombres a los que disparó. Lo más posible es que fuera el costado lo que impactó, no la punta. De haber sido así, se habrían abierto paso a través del cráneo, pero eso no ocurrió. Según la declaración de los testigos, el problema puede radicar en algún tipo de ajuste o mejora que el asesino ha hecho en el arma. Dijeron que había algo grande y negro en el arma, así que nos preguntamos si podía tratarse de un silenciador. Un silenciador en un revólver. Eso no tiene sentido, porque gran parte del ruido que hace proviene de la apertura que hay entre el tambor y el interior del cañón. Algunos fragmentos de plástico parecen confirmar esta extraña hipótesis, ya que coinciden con el material empleado en la fabricación de silenciadores para rifles del calibre 22. Si haces que una bala del 38 atraviese un silenciador del 22, es normal que sufra algunos daños. Después de atacar 3 veces en poco tiempo, no parece que el asesino tenga intenciones de abandonar. Entra en una tienda y dispara contra Isa Aybar, un inmigrante turco. 2 días más tarde, el libanés Hassan Zatara también es atacado a quemarropa en su propia tienda. Aunque ambos sobreviven, Hassan sufre daños cerebrales permanentes. En apenas unos meses, el hombre del láser ha disparado a 11 personas. Todas ellas inmigrantes. Cada vez que disparaba a alguien, me dolía, me destrozaba. Es como si algo hirviera dentro de mí y no me dejara respirar. No podía soportar que dispararan a una persona que no había hecho nada. Lo siento. Con las agresiones sucediéndose a un ritmo vertiginoso, un criminal trastornado tiene en jaque a toda la población. No me había disparado solo a mí, sino a todo el país. La gente no quería ir al trabajo. Incluso amigos suecos que no eran rubios estaban aterrorizados. Todo el mundo tenía miedo. La mejor pista con la que cuenta la policía es un Nissan Micra de color blanco. Aunque la matrícula no los conduce al asesino, consiguen una lista con los nombres de todos los propietarios de este tipo de vehículo. Miles y miles de nombres, uno de los cuales volverá a ponerlos tras la pista de uno de los criminales más peligrosos de Suecia. Febrero de 1992. La policía sueca sigue la pista de uno de los criminales más violentos en la historia del país. El sospechoso, conocido con el sobrenombre del hombre del láser, ha disparado a 11 inmigrantes a lo largo de varios meses. A medida que el miedo y la ira se extienden por el país, las tensiones alcanzan su punto álgido en Estocolmo. La mejor pista que tiene la policía es un Nissan Micra de color blanco que fue visto abandonando la escena de uno de los crímenes. Con pocas opciones más, los agentes se enfrentan a la ardua tarea de contactar uno por uno con todos los propietarios del mismo modelo. No fue fácil trabajar con la información que teníamos del Nissan Micra. Había unos 12.000 modelos de color blanco en toda Suecia. Mientras la policía habla con los dueños y avanzan poco a poco a través del listado, el psiquiatra forense Ulf Usgard se une al equipo para desarrollar un perfil criminal del hombre del láser, haciendo uso de una técnica innovadora en los círculos policiales.
La conclusión general fue que se trataba de un hombre muy extraño. No era alguien del montón. De hecho, le costaba encajar en la comunidad. Rígido en sus opiniones. Un solitario. Evitaba los enfrentamientos y probablemente viviera solo. Después de los incidentes a finales de enero, el hombre del láser parece haber entrado en un periodo de enfriamiento y desaparece por completo durante los 3 meses siguientes. En esa misma época, la policía investiga una serie de atracos bancarios cometidos por un sospechoso que escapa en bicicleta. Aunque no parece haber una relación entre este caso y el del hombre del láser, los robos también cesan durante el mismo periodo. En estos meses, los investigadores descubren un Nissan Micra que llama su atención. El coche fue alquilado durante las 24 horas en que tuvieron lugar los incidentes encadenados a finales de enero. Uno de ellos en Uppsala, a 70 kilómetros al norte. El registro del cuentakilómetros demuestra que el hombre que lo alquiló podría haber ido hasta allí y haber vuelto. Su nombre es John Ausonius. La policía se había cruzado con este nombre varios años antes, durante la investigación que se llevó a cabo tras el asesinato del primer ministro Olof Palme. Aunque en ese momento no era sospechoso, trabajaba cerca del lugar donde tuvo lugar el crimen, por lo que la policía dispone ya de cierta información sobre él. Según el expediente, John Ausonius tiene 38 años y su nombre de pila es Wolfgang Alexander Zauk. Hijo de inmigrantes suizo-germanos, cambió su nombre para ocultar su origen extranjero. Es conocido por ser un hombre antisocial con graves prejuicios contra las minorías. Esta información se pone de inmediato en manos del psiquiatra forense Ulf Usgar. En el expediente podían verse todos los rasgos. Un hombre extraño, solitario, había cambiado de nombre. Encajaba en el perfil a la perfección. No hay ninguna prueba que relacione a Ausonius con los crímenes. Más allá de encajar en el perfil y haber alquilado un Nissan Micra durante unas horas determinadas. Es más, ni siquiera se parece al retrato robot del sospechoso. Aunque la policía está decidida a seguir esta pista, tienen problemas a la hora de vigilar sus movimientos. Al parecer, Ausonius no tiene residencia fija y recibe sus cartas mediante un apartado de correos. El número de envíos acumulados indica que ha salido de la ciudad. La policía también investiga el listado de socios de diversos videoclubes, un medio habitual para determinar el domicilio de un posible sospechoso. Investigamos todos los lugares con los que pudiera estar relacionado, hasta que finalmente llegamos a un videoclub en el que tenían su nombre. Aunque Ausonius no ha alquilado una sola cinta en varios meses, la policía pide a la dueña que contacte con ellos si hubiera algún movimiento en la cuenta. Mientras tanto, una nueva prueba aparece gracias a un sorprendente descubrimiento en las afueras de Estocolmo. Bertil Engsell, un anciano de 65 años, se prepara para pescar arenques desde un puente y lanza el sedal para comprobar la profundidad. Colocó el cebo y probó suerte. Había empezado a recoger el carrete cuando notó que había algo en el anzuelo. Vio que había algo bastante pesado enganchado. El anzuelo siguió subiendo y subiendo hasta revelar un revólver del calibre 38 en una pistolera. El pescador lleva el arma a una comisaría cercana, donde comprueban que ha sido modificada con un extraño añadido en el extremo. El arma pronto pasa a manos del forense, Sonny Bjork. Cuando saqué el revólver de la pistolera, supe que era el arma con la que habían disparado a las 5 víctimas en enero. Fue toda una experiencia. Eso puedo asegurarlo. Es una de las cosas más increíbles que me han pasado. Los disparos de prueba confirman que se trata del revólver del calibre 38 que se ha usado durante los últimos ataques.
Un golpe de suerte ha querido que esta prueba esencial llegue a manos de la policía. Las posibilidades de que algo así ocurra son casi inexistentes, por lo que las sospechas recaen sobre el pescador que la ha encontrado. ¿Es casi imposible que un hombre dispare a varios extranjeros en Estocolmo, se libre del revólver tirándolo por un puente y que luego alguien lo encuentre mientras pesca? Hablamos con los testigos que estaban en el puente y todos confirmaron la historia del señor Engsel. Las posibilidades de que algo así vuelva a ocurrir son de una entre 1 billón. Aunque la policía tiene un arma relacionada con varios de los crímenes, aún no encuentra la manera de vincularla a su sospechoso más reciente, John Ausonius. Ignoran su paradero hasta el 10 de julio de 1992, cuando reaparece en el videoclub que la policía ha estado vigilando. Se marcha del establecimiento en bicicleta, seguido por 2 agentes de paisano. Esta es la primera vez que ven a su sospechoso principal en el caso del hombre del láser. La estrategia era tener a Ausonius vigilado, puesto que las pruebas en su contra no eran lo bastante sólidas. En los próximos días, un nuevo crimen y toda una serie de extrañas circunstancias proporcionarán la clave de los entresijos del caso. Junio de 1992. La policía sueca pone bajo vigilancia a un hombre de 38 años llamado John Ausonius. Aunque no tienen pruebas concluyentes, creen que es el hombre del láser. Un individuo que ha disparado contra varios inmigrantes y tiene aterrorizado a todo el país. En breve, el sospechoso realizará una serie de movimientos que arrojarán luz sobre la investigación. 12 de junio, 10 de la mañana. John Ausonius sale de su apartamento vestido de traje y con un maletín. Emprende su camino en bicicleta, con 2 policías de paisano a sus espaldas. Aquella mañana lo siguieron a través de Estocolmo mientras recorría la ciudad hasta que desapareció. Dejó la bicicleta aparcada y se esfumó sin más. El equipo de vigilancia se quedó plantado, preguntándose dónde se había metido. Minutos más tarde, un agente vuelve a ver a Ausonius, aunque en lugar del traje, ahora lleva ropa de deporte. Sale de su campo de visión en varias ocasiones hasta que entra en un banco. Un minuto más tarde, sale por la puerta quitándose un pasamontañas. John Ausonius acaba de robar un banco delante de la policía. Un agente intenta detenerlo, pero Ausonius dispara y sale corriendo. Los policías regresan al lugar donde lo han perdido de vista por primera vez. Probablemente el mismo lugar donde se ha cambiado de ropa. Allí lo ven saliendo del edificio, una vez más, con traje y corbata. Lo arrestaron justo en la salida, con un maletín donde llevaba el dinero del atraco. Lo pillaron por sorpresa. Ni siquiera sospechaba que lo tenían vigilado. Además de ser el principal sospechoso en el caso del hombre del láser, John Ausonius también parece ser el atracador en bicicleta que había actuado por toda la ciudad a lo largo del año anterior. Ahí lo teníamos. Estábamos felices, contentos. Lo recuerdo. Tras el arresto, la policía registra el apartamento de Ausonius en busca de pruebas que lo relacionen con los crímenes. Pronto descubren lo que estaban buscando. Un bote de tinte rojo aparece en la vivienda, así como unas gafas rectangulares con montura metálica. Ambos elementos del disfraz que aparecen en el retrato robot que ha difundido la policía. Sin embargo, las pruebas más concluyentes provienen del arma. En el laboratorio, los expertos aplican un tratamiento químico para recuperar el número de serie del revólver que un pescador ha encontrado hace varias semanas. La pista conduce a una tienda de Sudáfrica, donde John Ausonius la compró en un viaje. Además, descubren que el extraño añadido que se encontró en el revólver del 38 proviene de un rifle semiautomático del calibre 22, el mismo modelo que se empleó en los primeros 5 ataques.
presenta muescas realizadas por un torno metálico que pertenece a Ausonios, lo que demuestra que ha modificado personalmente el arma que relaciona ambas series de agresiones. Todas las piezas empezaban a encajar. Estábamos seguros de que teníamos a nuestro hombre. La noticia de que el hombre del láser ha sido arrestado hace que un país aterrado vuelva a respirar tranquilo. Era el hombre del láser y por fin estaba entre rejas. Fue un alivio, un gran alivio. A pesar de todas las pruebas en su contra, Ausonios mantiene su inocencia. Intenta controlar su defensa cambiando de abogados y haciendo que el juicio se retrase. Había tenido 6 abogados en el mismo caso antes que nosotros y había llegado a las manos con al menos 2 de ellos. Quería comprobar con nosotros todo lo que íbamos a decir en el juicio. 1 de septiembre de 1993. John Ausonios por fin comparece ante el juez. Junto con las pruebas reunidas en su contra, varias de las víctimas del hombre del láser lo identifican en el juicio, entre ellos Heverson Vieira da Costa. Mi abogado me preguntó quién lo había hecho, así que yo le miré y le señalé con el dedo. Ahí estaban esos ojos de nuevo, pero sostuve su mirada. Sabía que no podía volver a hacerme daño. En conclusión, dijeron que sufría un trastorno de personalidad. Era un narcisista, con una gran opinión de sus propias habilidades. No le gustaban los inmigrantes. Creía que había demasiados en Suecia. Era un hombre enfermo. Además de los atracos y los ataques contra inmigrantes, John Ausonios ha tenido tiempo de viajar al extranjero y dar rienda suelta a su adicción a las apuestas y a la caza mayor. Compró la mayoría de las armas en Sudáfrica. Tenía fotografías de los animales que había cazado allí. En abril de 1995, John Ausonios es condenado a cadena perpetua por sus crímenes como el hombre del láser y el atracador en bicicleta. Los agentes ponen punto final a este crudo episodio de la historia de Suecia, que ha amenazado el propio tejido social del país. Estaba feliz. Nunca lo había estado tanto. Se había acabado. En el año 2000, John Ausonios se declara culpable de sus crímenes. Explica que los ataques tenían como objetivo alejar a los extranjeros de Suecia. Creo que el hombre del láser se ha convertido en una historia que los inmigrantes cuentan a sus hijos y a sus nietos. Una muerte, 10 intentos de asesinato y cerca de 20 atracos a bancos. Algo me dice que Ausonios estará en prisión una buena temporada.